Hola, ¿qué tal amigos de Justo Medio? Bienvenidos a La Voz Joven, donde le platicaré a un invitado cada semana las noticias más relevantes del acontecer nacional e internacional. Mi invitada del día de hoy es una psicóloga de profesión, bailarina de vocación y chaneque de tiempo completo. Hola, Bercy. Hola. Ya. Ok, mira, déjame irte contando. Tú sabes que ha habido un pleito con todo el tema de los aeropuertos aquí en México, Sí. desde que entró mi cabecita de algodón a la presidencia, que decía que el aeropuerto de Texcoco no iba, que cómo se iba a construir encima de un lago que está lleno de pañales y tierra porque no hay agua en el lago. Okay. Había toda esta situación, todo este problema. Se encaprichó, dijo que no, que se iba a construir en Santa Lucía, en la base militar. Creo que ya van 9 jueces que dicen que se tiene que cancelar el proyecto porque no es viable. Y pues al gobierno se pasa por el arco del triunfo todo lo que diga la Suprema Corte, entonces están diciendo que van a continuar, ¿no? Y la noticia que surgió ahora es que Santa Lucía va a utilizar recursos del fideicomiso del aeropuerto de Texcoco. Dice, según Jiménez Espriu, el viejito ese que parece momia, que es el secretario de Comunicaciones y Transporte, dice que se van a destinar 15,000 millones de pesos para la construcción del aeropuerto. Ajá. Cuando habían dicho que todo se iba a financiar con recursos federales. O sea, ya estamos cayendo en que están sacando dinero de otra parte. El presupuesto de egresos de la federación, o sea, lo que se va a gastar el gobierno el próximo año, le está destinando 95,260 millones de pesos al aeropuerto. Más lo de los fideicomisos, más el TUA. ¿Sabes qué es el TUA? No. Bueno, cuando tú compras un boleto de avión, ahí hay una parte que dice TUA, que es la tarifa de uso de aeropuerto. O sea, es un impuesto porque tú usas un aeropuerto. Okay. Que le cobran a las aerolíneas y las aerolíneas pues te lo cobran a ti porque no lo van a pagar ellos. Okay. Entonces ya estamos viendo que no nada más son recursos federales, o sea, se están sacando fideicomisos de otra parte. Están haciendo lo mismo que hizo Díaz Ordaz cuando fueron los Olímpicos. Sí, cierto. Que se empezó a cobrar tenencia que para financiar los Juegos Olímpicos, y es fecha que algunos estados todavía pagan tenencia. O sea, es algo. Ajá, o sea, se están sacando de donde quieren el buscar dinero. Mal. Y pues, ni qué decirte, porque estamos hablando de dinero y que le quieren subir, pero ningún partido redujo su financiamiento como decían algunos que lo iban a hacer. De hecho, se aumentó, ¿no? Se aumentó el 5%. El INE en su Consejo General aprobó un aumento del 5.5% al financiamiento de los partidos para quedar en 5,329 millones de pesos para 2029. Esto se anunció un 6 de agosto y días después el presidente dijo en una conferencia matutina que los partidos deberían regresar la mitad de lo que se les financie porque no puede haber gobierno y partidos ricos, esa fue la expresión, y pueblo pobre. Sí. De hecho, Jade Kolpolemsky, esa cosa rara pelirroja que es la presidenta de Morena, dijo que ellos iban a regresar el 75% de su financiamiento, y Patricio Vallados, que es director ejecutivo de prerrogativas y partidos políticos en el INE, o sea, el que ve qué está pasando con el dinero, acaba de declarar que él no ha recibido ninguna propuesta ni solicitud de regreso de fondos. O sea, porque algo de lo que se hablaba es que los partidos no pueden decir no me des dinero. Tú tienes un partido, a ti te llega tu cantidad de dinero y ahí tú decides qué vas a hacer con ese dinero. De hecho, no se basan ni siquiera en qué tantas personas tienes que pagar, qué es lo que haces, simplemente... Un aproximado. Ajá, y esto se reparte así, la mitad se reparte parejo entre todos los partidos y la otra mitad se reparte en base a las votaciones, o sea,
tuviste un 5% de votaciones, bueno, te toca un 5% del presupuesto, ¿no? Entonces, los partidos pues están sacando más dinero y ninguno está regresando nada. Y así te digo, no pueden rechazarlo, pero ya que se los entregan pueden decir, ¿sabes qué? Te devuelvo esta parte. Ajá, te voy a devolver esto, yo no lo necesito. Y ellos pueden decidir a qué se va. Porque si lo regresan así nada más, se van a la tesorería de la federación, donde el presidente puede usar el dinero como quiera. Y pero él mismo dijo, ¿no? Que si regresara a tesorería, él no iba a hacer uso de ese dinero, ¿no? Ajá. Pero fíjate, hay una cosa. Les está diciendo regresen el dinero y el que puede usar ese dinero es él. O sea... ya te entra lo conspirador ahí de que decir... O también lo que pueden hacer es simplemente decir, ¿sabes qué? A través de Hacienda, dicen, quiero destinar tantos millones a actividades deportivas. Sí. Aquí hay un problema porque los partidos no pueden llegar y con la, no sé si existe, es un ejemplo, la Asociación Mexicana de Futbolistas, y decirles, oigan, les venimos a dar este dinero. ¿Por qué? Porque se entiende como compra de votos y eso es ilegal. Sí. Pero lo pueden hacer a través de Hacienda y decir, ¿sabes qué? Quiero que destines este dinero a temas deportivos. Eso es lo que se puede hacer, o sea, sí existen maneras, pero pues nadie ha dicho nada. Porque obviamente los partidos no van a regresar el dinero, ¿no? O sea, no les conviene. No, o sea, Y aquí te va, ahorita que estamos hablando de esto, que no es noticia, pero a mí se me hace medio escabroso. Morena está proponiendo eliminar a los plurinominales. Los plurinominales son un cargo que se inventó para que hubiera mayor representación en el Congreso. Okay. O sea, hay 300 distritos en los que se divide el país. De esos 300 distritos, cada uno tiene su diputado representado en el Palacio de San Lázaro, allá en Ciudad de México. Okay. Y los otros 200 se reparten entre los demás partidos, ¿no? Entonces, eso lo hizo el PRI hace varios años, porque el PRI siempre ganaba y si acaso había un diputado del PAN o dos, y no había representación, porque el PRI es una ideología de centro, el PAN de derecha, y no había izquierda. Entonces dijeron, obviamente no fue un acto de caridad, fue por convenios, pero dijeron, vamos a abrir 200 plazas más para que entren también la oposición y todos los que no llegan a esa cantidad a la cantidad mínima de ganar si quieren un distrito. Morena está planeando quitarla. Porque dice que pues es un gasto innecesario, o sea que estamos gastando muchísimo dinero en 500 diputados porque no ganan 5 pesos. Pero aquí se pone interesante, porque ¿qué va a pasar en las elecciones del 2021? Que volvemos a elegir diputados. Si esto pasa ahorita y se cancela, se elimina más bien la imagen del plurinominal, que muchos veríamos como una victoria porque estamos pagando de más, ¿qué va a pasar si Morena vuelve a ganar todo? Ya no va a haber oposición. No. O sea, y no estoy defendiendo el hecho de que haya muchos diputados, o sea, definitivamente es un gasto innecesario y grandísimo, que tú ves democracias en otras partes del mundo y no pasa eso, no tienen tantos, no necesitan tantos representantes. No hay necesidad de puestos vacíos, como quien dice. O sea, pero, entonces te digo, ahí te lo ligaba con esto de que te pones conspirativas. Sí, y dices, no sé, o sea, no sé. ¿Qué está pasando ahí? Pero bueno, saliendo del tema y yéndonos más internacionales, como no puede faltar Trump, la Corte Suprema de Estados Unidos avaló que Trump negara el asilo a migrantes centroamericanos. Es decir, antes una persona salía de Belice, cruzaba a través de México, llegaba a Estados Unidos y solicitaba asilo. Se hacía
todo el trámite y era un refugiado en suelo americano, ¿no? Pero ahora la Corte avaló que ya no se acepten migrantes. O sea, y no es que no se acepten en su totalidad, sino que ahora tienen que buscar primero refugio en el país por el cual llegaron a Estados Unidos, hacia México, buscar asilo ahí y después aplicar para Estados Unidos. O sea, que quiere decir que la bronca nos la vamos a echar nosotros. Sí. ¿Y solo se está aplicando para Centroamérica o para Sudamérica? Es para Trump, todo abajo de California es México, entonces. Entonces está agarrando parejo para todos, ¿no? Okay. Pero era algo que comentábamos la semana pasada, que con el tema del muro, que o sea, el muro no va a detener a la migración, o sea, la mayoría de los migrantes llegan o por avión o por barco, no por tierra. Entonces, esta medida incluso es un muro más fuerte que el de concreto que quiere hacer, porque esto es algo legal. Sí. Ya no pueden entrar las personas. Pero entonces, o sea, todo esto está generando mucha desconfianza y todo esto viene porque el próximo año hay elecciones en Estados Unidos. Trump se puede reelegir y hasta ahorita parece que sí lo va a hacer. Y lo que parece más grave es que la Corte Suprema lo está avalando, lo está apoyando en estas decisiones que dices que qué necesidad. Pero pues... Digo, se entiende, en México lo vivimos. Lo queremos negar, pero somos un país extremadamente racista, xenófobo, clasista. Ya ves, en Tijuana se andaban casi amotinando los ciudadanos porque una migrante dijo que ella no comía frijoles, que los frijoles eran para los puercos, algo así. Fue algo que pasó hace meses, pero nosotros mismos rechazamos nuestra propia cultura. Ajá, y a los migrantes, o sea, aquí en Guadalajara vemos que pasa la bestia cargada de gente o gente en las avenidas pidiendo dinero y mostrándote su identificación de, mira, sí soy de allá. Ajá, y hacemos total indiferencia. O la falta de empatía. Exactamente. Nos quejamos mucho de lo que nos hacen en Estados Unidos. Ajá. Y nosotros somos peores. Pues empezar por nosotros mismos, pero pues siempre es así, ¿no? Dicen que el peor enemigo del mexicano es el mexicano. Sí, y porque pasa por todo este tema tan arraigado que tenemos de rechazar a lo que vemos nosotros como inferior y somos nosotros mismos, o sea. Pero México no se quedó callado ante estas declaraciones y Chelito Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, dijo que México no coincide con Estados Unidos en la política de restricción de asilo. Que yo creo que es algo... Le dijo, oye, ¿sabes qué? No me vengas a poner tus reglas. Sí, o sea, estamos hablando, y lo dijo, es una corte extranjera que no puede venir a poner reglas en México. O sea, nosotros tenemos nuestras leyes y nuestros aparatos de gobierno. No puedes venir tú de Estados Unidos a decirme, oye, haz esto. Que sí lo hacen. Claramente. Pero el financiamiento para la Guardia Nacional y todos estos temas son para restringir migrantes y el financiamiento viene de Estados Unidos. Pero Estados Unidos es parte del propio problema, porque Ebrard aprovechó, esto lo dijo en una mañanera, esto de que no vamos a aceptar políticas de congresos extranjeros, etc. Dijo que se pusieron puntos fronterizos de revisión y que se detectó que el 41% de las armas que llegan a México provienen del propio Estados Unidos. Estamos hablando prácticamente de la mitad. Y toda la violencia que vemos aquí en las calles, que todo lo que se ve semana a semana, la gran mayoría viene de Estados Unidos. Pues que conseguir un arma en Estados Unidos es muy fácil. Muy, muy fácil. Sí, o sea, y también entra todo el tema de los tiroteos en las escuelas, que le echan más culpa a los videojuegos que a la política que te permite conseguir un arma con mucha facilidad. Entonces México está diciendo que se deben de defender los intereses de México y limitar ser objeto de la política de Estados Unidos, porque luego, o sea, parece que le damos muchas vueltas al asunto, pero
es que es impensable que llegue otro país y te diga, oye, mira, la cosa va a estar así, los migrantes van a llegar contigo, tú te encargas de todo el proceso y pues ya yo veo cuando hago algo. O sea, México, yo insisto en que debemos evitar esa xenofobia, pero también México tiene que ver por sus intereses. Sí. No es dejar de lado a los migrantes por completo, porque vienen huyendo de una situación terrible. Digo, si nosotros estamos mal, ellos están de la chingada. Pero tampoco debemos dejar que Estados Unidos esté diciéndonos qué hacer. Sí, eso está. A pesar de que siempre lo ha hecho, o sea, tiene que ir un desde el momento en el siglo que pasado, Ajá. desde el gobierno. Desde el bendito Juárez que tanto ama AMLO. Y pues simplemente el jueves pasado se reunieron dignatarios de México y de Estados Unidos para ver cómo iban a aplicarse estas reglas, ¿no? Para ver cómo nos iba a afectar a nosotros como país y obviamente ellos lo que quieren que hagamos nosotros. Pero pues faltaría ver qué más va a seguir pasando, porque Trump ahorita anda on fire y como vienen elecciones no va a dejar de tratar de conseguir esos votos. Quiere comprobar que lo que dice sí se hace. Sí, y digo, qué padre que un político cumpla sus promesas, pero cuando estás hablando de alguien como Trump, pues yo creo que sería mejor que no las hiciera, ¿no? Sí. Bueno, después vemos que con todo esto que se ha presentado el paquete económico para el próximo año, se acaba de notar que va a continuar en caída el apoyo a emprendedores. De entrada se acaba de eliminar el INADEM, el Instituto Nacional de Emprendedores, que lo creó, se creó con Peña. Entonces se eliminó y se cambió por el programa de microcréditos para el bienestar. Ya ves que todos se quieren poner el bienestar. Es lo mismo, pero con otro nombre. Ok. Nada, como el PRI. Ajá, así como el PRI se cuatritransformó en Morena, pues el INADEM ahora es uno de los tantos institutos para el bienestar. Okay. El presupuesto de egresos de la federación está estimando que se van a destinar 2.166 millones de pesos, que, o sea, sí es bastante dinero, pero considerando que le redujeron 563 millones, o sea, sí estamos hablando de una suma considerable. Y te lo puedo decir por propia experiencia, buscar dinero para abrir un negocio no es sencillo y uno voltea a ver al gobierno con las esperanzas de que haya algún programa ahí al que pueda aplicar y entre que no se abren las fechas o así hablas y te dicen, sí, luego y nunca hay, ¿qué te queda por hacer? O sea, en vez de estarle inyectando dinero al sector, pequeñas empresas, para que el dinero esté circulando mismo aquí en México, no sí, o sea, no pagarle a los ninis más de lo que le pagas a un estudiante de medicina que está haciendo su servicio, que está aportando algo, porque los mandan a comunidades rurales que viven en pésimas condiciones y no les dan un centavo. Bueno, les dan para que se compren un refresco y un gansito y eso sea todo lo que se venden todas las semanas, ¿no? Y a los niños les están dando más dinero, siendo que estos no hacen nada, o sea... Nini. Pero bueno, el caso es que está de la fregada. Y ya por último, para cerrar con algo más alegre, AMLO insiste en que no se va a reelegir. Okay. Que, o sea, yo no veo el punto de por qué estarlo repitiendo, porque es como si yo llegara y te dijera, oye, no te voy a robar, No me vas a robar. No, déjame, voy aquí a... Ok, está firmado, yo ya firmé un documento, está firmado que no te voy a robar. Mismo documento que AMLO firmó y que cuando lo solicitaron para revisarlo que no lo encontraban, que se les perdió, que en el archivo del otro edificio puede estar, nunca se encontró. Y todo esto salió a la luz porque un diputado local de Tabasco, que ni su nombre merece pronunciarse,
Dijo que Pro- debía ser Ajá. reelegido. Propuso que se reformara la Constitución Federal para que AMLO pudiera gobernar 6 años más. Y AMLO salió a decir que no, que él es un hombre de principios, que él no cree en la reelección, que no sé qué. Pero hubo una frase que a mí me llamó mucho la atención, porque primero se avienta a decir que sus valores no se lo permiten, que no va a pasar, y después dijo esto, y lo cito: lo que quiero es entregar el gobierno, si así lo decide el pueblo, en 2024. No dijo lo que planeo es entregar el gobierno en 2024, tal y como señala la Constitución, bla, bla, bla. Lo que decide el pueblo. Y ya viste sus encuestas a mano alzada, o sea, ¿quién no te dice que mañana en una mañanera va a decir, a ver, ¿quién de ustedes les caigo bien? Levanten la mano. Ah, ¿quieren que me reelija? Con uno que grita que se va a decir, el pueblo bueno y sabio dijo que me tengo que reelegir. Y esto ha salido a colación mucho porque el gobernador de Baja California, que estaba planeado para que gobernara precisamente 2 años, quería extender su mandato. Se estaba probando por ahí y se empezó a hacer noticia y dijeron, no, siempre no. AMLO con su cartita diciendo que no se va a reelegir, que mencionó 1000 veces entre que ganó la presidencia y que entró en funciones que él no se iba a reelegir. El diputado de Tabasco que ya lanzó el decir hay que reformar la Constitución para que se reelija. Seguimos teniendo la misma de 1917, ¿no? Con varias reformas, pero la misma, sí, ¿no? Sí, digo, y hay muchos que dicen que se debería hacer una nueva Constitución quitando todas las erogaciones y todo lo que o sea, hacer una Constitución en limpio, pues por así decirlo, porque lo que ahorita tenemos es un borrador de la de 1917, pero aún así estamos hablando que hacer una reforma que permita la reelección. Y aquí les voy a dar el beneficio de la duda porque hay países que lo tienen. Hay países que están muy desarrollados y que tienen reelección. Rusia, ¿no? Sí, Rusia, creo que Reino Unido también, sí. O sea, la propia Alemania me parece. Sí. Entonces, ¿qué pasa con una reelección? Si tú eres un buen gobernante, te van a reelegir. Entonces tienes ese incentivo. Yo siempre he pensado que todas las personas se mueven por egoísmo. No tal vez en el sentido de la palabra de como un pecado o algo así, sino siempre vas a buscar por tus intereses, siempre vas a buscar lo que te haga sentir bien y lo que le haga bien a las personas que te importan. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, el mandato dura 4 años y tienes la posibilidad de reelegirte otros 4 años. Entonces, aquí en México hay algo que le dicen el año de Hidalgo. Es casi como un albur, algo así como en el año de Hidalgo, que se chingue el que no se lleve algo así es la expresión, que es en el último año de gobierno roben todo lo que puedan porque ya nos vamos a ir, porque incluso si nuestro partido entra el próximo año también, pues nosotros ya no vamos a ser los del poder, o sea, ya es el partido pero no somos las mismas personas. Entonces, algo que desincentiva el que la gente haga estas cosas, porque cada vez que va a terminar un sexenio, vemos que se destapan 1000 casos de corrupción, compras de votos, compras de inmuebles, todo lo que se puedan gastar, ¿no? Entonces, una reelección podría llevar a estos gobernantes a decir, bueno, no me conviene ponerme a robar, porque si no, no me van a reelegir, o sea, y pues yo creo que me reelijan, entonces me conviene más a mi egoísmo el portarme bien estos últimos meses y hacer todo lo posible porque digan, es que fue muy buen presidente, fue muy buen gobernador o lo que sea, y que lo reelijan. Pero también está el tema de que, oye, si ya se reeligió una vez, es que no lo va. ¿Por qué no lo habría de ser una segunda o una tercera? Digo, vemos el caso histórico con Porfirio Díaz, o sea, sí, que hay opiniones divididas respecto a si fue un buen o mal gobernante, pero el hecho de que pero el hecho de que se mantuvo muchos años en el poder es innegable, o sea, y no podemos ser un país democrático si tenemos a la misma persona todo el tiempo. Y yo creo que pues es algo que pensar.
Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Qué bueno, que ya no hay nada más que decirte. Pero muchas gracias por haber venido. Gracias a ti por invitarme. Y a ustedes, amigos de Justo Medio, gracias por ver el video. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para que vean más contenido como este, para mantenerse informados. Recuerden que somos Justo Medio, la voz joven de México.